No, nos reímos con Seba porque además Seba, además de ser colegas, en esto de que a veces me va a tocar a mí que Graciela me dé una capacitación, otro día uno le da una capacitación a Graciela, ahora me toca a mí capacitar hacia otro, y ya Seba me va a capacitar a mí. Esto es la vida, ¿no? Entre profesionales. Y en eso Seba es alumno mío de un curso de capacitación del ministerio. Entonces el martes a una de las chicas se le ocurrió que podíamos grabar la capacitación, y eso fue muy malo para mí, porque me quedé hablando sola. Muchos se inhibieron bastante y me dio la sensación de después de quedarme hablando sola. Pero no sé si vos que reveíste el tema, los 3 videos, No, vos sabés ¿había muy bien. participación? Ah, bueno. Sí, sí, eso fue una apreciación tuya, me parece, ¿eh? Ah, bueno. Mejor. Así que, Anto, vos también desinhibite cuando quieras hablar. Les cuento un poco a los que es la primera vez que están, que son Graciela, Anto y Fer. Estas mateadas, nosotros por lo general, entre nosotros, proponemos temas, esos temas les vamos poniendo fecha, y van surgiendo de las propias charlas, van surgiendo de las inquietudes que va presentando la gente que siempre está y que nos acompaña en cada una de las charlas. Entonces, con ese tema lo que hacemos es disparar debates entre nosotros. Por ahí hay algunas capacitaciones que se trata de un especialista hablando de un tema y ese especialista habla todo el tiempo. En este caso no es así. Lo que hacemos es, por lo general me toca dirigir un poco el pedido de la palabra. Los que quieren hablar o decir algo me piden la palabra, yo los voy anotando, porque a veces quieren hablar muchos al mismo tiempo, entonces voy anotando. Y ahí vamos dándonos la palabra entre nosotros, y como digo siempre, ninguna respuesta invalida la otra respuesta. No hay una opinión que sea única, no hay una opinión que sea la correcta o la exacta. A veces solo son puntos de vista diferentes según cómo nos toca vivirlos. Por ahí a Milena le toca vivirlo de una manera, a Antonina le toca vivirlo de otra, a Seba de otra, y así sucesivamente, y lo que hacemos es dar nuestra opinión sobre los temas. Llegamos a alguna conclusión, y creo que cada uno de nosotros llega a alguna conclusión más individual, y algunos nos quedamos pensando, y después algunos chateamos, como Seba y yo la semana pasada, hasta las 11 de la noche, diciendo, che, ¿te pareció tal cosa? No sé qué, o algunos de nosotros nos quedamos chateando, que además ya les voy a poner mi teléfono para los que no lo tienen, porque el que está publicado es el de la fundación. Ahí les puse el mío. El que está publicado en la página es el de la fundación. También lo contesto yo, así que es gracioso porque en realidad en los dos teléfonos estoy yo. Lo único que ponemos ese teléfono por si tenemos a alguien que nos dice cosas feas, o por si sucede alguna cosa extraña, ha pasado algunas cosas así como raras, a nosotros no, a otros colegas. Entonces siempre ponemos como uno que es medio formal, pero a ese me pueden escribir tranquilos, que igual los dos teléfonos los contesto yo. ¿Llegamos a alguna conclusión? No sé, cada uno de nosotros llega a conclusiones, o cambia puntos de vista que tenía, o reafirma otros puntos de vista que ya, o reafirma lo que pensaba, o cambia, o todo eso es interesante, porque la pregunta es cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo que tenemos es debatir entre nosotros, discutir y poder conocer otros puntos de vista sobre los temas. Hoy tenemos un tema que de alguna manera nos une a Sebastián y a mí por lo que trabajamos juntos, pero que en realidad nos pasa a todos y que tiene que ver con la formación de las famosas habilidades para el empleo. Y entonces yo me hice a mí misma, primero les pregunto si todos saben lo que son las habilidades, porque por ahí para los que somos de educación viene como una cosa un poco más dada, y si no, pregúntenme, así sabemos todos de lo que hablamos. ¿Sí? Anto, ¿vos sabés lo que son las habilidades? No, la verdad que no. Si no tienen Podríamos, problema en explicarme. sí, podríamos definirlo desde una manera fácil, que es la capacidad de poder hacer algo. Nosotros podemos conocer algo, podemos leer sobre algo, pero las habilidades tienen que ver con esa capacidad de poder llevarlo a la práctica, de poder ejecutarlo.
yo puedo saber que, por ejemplo, empatía, que es una palabra que circula mucho ahora, significa poder ponerse, y en esto Graciela puede dar una cátedra, la situación de poder ponerte en el lugar del otro, en el zapato del otro, por decirlo de alguna manera. Podemos saberlo conceptualmente y otra cosa es saber llevarlo en la práctica. Por ejemplo, si vos trabajás en un lugar, que nos pasa mucho con la gente con la que trabajamos Eva y yo, vos trabajás en un lugar donde una persona va a hacer una denuncia porque fue golpeada, vos cuando llega no la podés maltratar. Entonces, esta capacidad de ser empático, por ahí mucha gente la sabe en la teoría y poca la aplica. Entonces, cuando hablamos de habilidades, hablamos de esa capacidad de poder aplicar ese concepto que se supone, o esa forma de trabajar, porque entre las habilidades podemos nombrar muchas, que después las vamos a discutir, eso es lo bueno. Decimos de empatía, de saber escuchar, de liderazgo, son todas capacidades que ahora están, habilidades que ahora están como muy en la primera fila, ¿no? La capacidad, la habilidad de la confianza, de la buena comunicación. Entonces, discutir eso, Anto, cuáles son las habilidades que están pidiendo ahora los nuevos empleos, nuevos entre comillas, ¿no? Hola Esteban, hola Normita. Hola, ¿cómo están? ¿Y cuáles son las ¿Qué tal? habilidades? Buenas noches. Disculpen Buenas. la demora, pero salgo de un curso, me meto en otro. Disculpen la demora. Vos en lugar de ir de boliche en boliche, Esteban, vas de Zoom en Zoom. Claro, el único corte para calentar el agua, nada más. El más importante. El más importante. Esteban, te presento a Seba, que se van a conocer el martes que viene en la charla especial que vas a dar en mi aula. Buenísimo, muy bien. ¿Qué tal, Así que Seba? ahí alguien te va a conocer. Igual lo conocí el martes pasado. El jueves pasado, sí. El jueves pasado. Y, Ya los días. y Normita nos abandonó 2 semanas, pero ya te recuperamos, Normita. Ya está, sí. No es lo Un mismo sin vos, problema de Normita. tendinitis que me tuvo mal, pero ya estoy bien. Pero esto no es lo mismo sin ti. Ay, gracias. Esteban Me le estaba siento muy contando contenta. a los que estábamos conectados que el 26 es nuestro cumpleaños. Ajá, Y que ya es vamos a verdad. empezar con los festejos, ¿no? Así es, así es. Estamos pensando, se aceptan ideas, estamos viendo cómo festejar, porque es un desafío esto de pensar un cumpleaños, un festejo en este contexto, ¿no? Nos pasó En en los este contexto, de verdad. y a nivel grupo, equipo, institución, también es realmente un desafío. Pero Eso. bueno, hay varias ideas dando vueltas, así que estén atentos. Aceptamos otras también, como dijo Esteban. Bueno, entonces estábamos nada más haciendo la introducción para Normi y para Esteban, que pudieron entrar después, la introducción de cuál era la temática y habilidades cuáles son las habilidades para el empleo. Y yo me anoté como muchas preguntas, y lo bueno sería que esas preguntas funcionan como disparadores y que ustedes las contradigan, las refuten, se peleen, nos discutamos un rato y repensemos, porque en realidad nosotros tenemos la vieja idea de que en educación formábamos para el empleo, ¿no? Esto de que la secundaria y después la universidad de alguna manera daban o generaban estas posibilidades a las personas de poder salir y ya me puedo emplear, ¿no? Ya puede, Normita revolea las manos ya, y ya alguien me puede emplear. Cómo esto fue cambiando, digamos, con el tiempo. Entonces yo me anoté como muchas preguntas y tiro algunas y si quieren empezamos a pilotear un poco de ideas y después tiro las otras, porque me anoté como 100, no sé cuántas anoté. Y después con Esteban les vamos a contar un trabajo que hicimos el año pasado muy interesante sobre el tema de la generación de habilidades, por ejemplo, en un área que está muy trabajada, que tiene que ver con todo lo que es programación, página web y todo eso, y cómo en realidad solo le enseñan a programar y después no le dan todas las otras habilidades que necesitan los chicos para salir a buscar trabajo, ¿no? Eso lo vamos a ir conversando después si Esteban tiene ganas lo vamos conversando. Yo decía, bueno, ¿alcanza con lo que le damos a los chicos en la escuela o en la universidad para que puedan salir a buscar un trabajo? ¿Siempre tiene que haber un proceso de capacitación interna cuando entran a un nuevo espacio? Deben pasar, el mercado está exigiendo ahora habilidades para las cuales los jóvenes no están preparados. ¿Hay un desfasaje entre lo que se pide y lo que se da?
como preguntas, ¿no? Esa combinación que se pide de poca edad, mucho conocimiento y experiencia, piden chicos entre 18 y 24 años, con 6 años de experiencia, conocimiento de 200 programas, y yo no sé cómo hacen. ¿Y cómo se sienten los jóvenes? Que por ahí nos puede ayudar Antonella, que es la más joven del grupo. ¿Cómo se sienten los jóvenes ante estos requisitos que les exigen y que de alguna manera no le estamos dando? Y yo pensaba, ¿viste? Cuando pensé qué sienten los jóvenes con todo esto, pensé qué sentimos los padres también con nuestros hijos, y si sentimos que están preparados para todas esas habilidades que se piden. Y cómo todo lo otro, así como la escuela tiene el currículum oculto, que les enseñamos a sentarse, a pararse, a caminar y a pedir permiso para ir al baño, si en realidad también hay un currículum oculto de salir a buscar trabajo, ¿no? De cómo armar el perfil del CV, de cómo me visto ese día cuando no tengo recursos, de cómo me presento, de cómo tengo que contestar las preguntas, y un montón de cuestiones que por lo general nos enseñan, ¿no? No sé si alguno de ustedes hizo alguna vez una capacitación de cómo llenar un CV. No. ¿Alguien les enseñó cómo presentarse alguna vez en una entrevista? No. ¿A vos sí, Normi? No. No, pero te voy a Te hacer un tentaste con comentario algo, que por eso te miré. es muy gracioso. Yo tenía 17 años y había fallecido mi papá, yo tenía que salir a buscar trabajo porque mi mamá no había trabajado jamás. Me presento en el hogar obrero, muy arregladita en esa época, zapatitos, haciendo juego con la carterita. Pero me presenté con una tromba total al jefe de personal. Llegó y me tomó. Y usted sabe algo, NCR, National Cash Registry, las primeras computadoras del país. Jamás tenía idea de lo que era ese aparato tan tétrico. Llegó a mi casa y le digo a mi mamá, conseguí trabajo. ¿A dónde? Le conté. Yo vivía a 10 cuadras del hogar obrero en José María Moreno y Rivadavia, pleno Caballito. Mi mamá desconfió de qué había pasado, que esta chica había conseguido trabajo de un día para el otro, y fue a hablar con el jefe de personal. Y el jefe de personal le dijo, si yo no le daba trabajo a su hija, me daba un carterazo por la cabeza. O sea, fíjate, esa fue mi primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo. No, pues O yo te sea vi que no te te tentaste preparan. y me causó gracia por eso. Sí, me tenté porque lo recordé enseguida. Y esas cosas no te preparan en los colegios ni en la universidad para una salida laboral. Te dan los conocimientos, pero no te preparan. De repente vos tenés que buscar y poner tu impronta a ver de qué manera podés llegar. Y bueno, viste, hay muchas cosas, y a las chicas y a las mujeres se le ha puesto muchas trabas. No ahora quizás, en la época mía te estoy hablando. Ahí sí, muchas trabas. Muchas trabas. Pero bueno, aprendí, y como soy muy curiosa, aprendí a manejar esa máquina y estuve trabajando 7 años en cuentas corrientes. Así Muy que bueno, bien. después ya me dediqué a otra cosa, pero bueno, viste, es una experiencia que yo creo que hoy en día no se hace, pero bueno, avanzó mucho la tecnología, los chicos están preparados de otra forma. Igualmente no pueden a un chico que recién termina el secundario y comienza la universidad pedirle experiencia. Cuando te ponen una cosa así, con experiencia, ¿qué experiencia? Si recién terminan de estudiar. Es imposible. Y ahí me da mucha pena pensar que muchos chicos emigran de tu país, de su propio país, en busca de un trabajo y terminan lavando copas en cualquier otro lado. Eso me da mucha tristeza. Pero bueno, ojalá se revierta y que las nuevas generaciones vengan con otra impronta. Así es. Mile, ¿qué querías contarnos? Después Graciela, después de Mile te anoto para hablar, dale. No, es que también creo que está bueno darse cuenta que hay mucha diferencia a la hora de encarar un primer trabajo en lo que es el ámbito privado y el ámbito público. En el ámbito público aparecen todos estos requerimientos medio extraños, como decía Norma recién, como decías vos, que por poco te piden experiencia, y también empiezan a jugar mucho las pasantías que ofrecen algunas universidades.
conozco algunas privadas, por ejemplo, que tienen unas pasantías bárbaras. Por ejemplo, mi hermana estudió en UADE y tenía la posibilidad de hacer pasantías en distintos bancos, en lugares que eran pasantías remuneradas, te abrían un montón de puertas, que quizás que para los que estudiaron en UBA a veces era más difícil acceder a ese tipo de posibilidades que eran capacitadoras. Más allá de que la formación en UBA central es mucho mejor, Excelente. ¿no? Mucho más solvente. Claro. Sí, Y excelente. después claro, obvio, y después cuando vos vas avanzando en la vida, te das cuenta que, a mí me pasa, por ejemplo, como abogada me he formado mucho en todo lo que es el derecho público, y el derecho administrativo y demás, aparte de familia y laboral. Y si yo quisiera aplicar para un puesto en un estudio jurídico privado, diferente al mío, quizás que hay chicos con 23, 24 años que ya tienen un magíster, ya son un magíster, porque se reciben los 21 en una universidad privada, que es la Católica, que terminas en 3 años y medio. Al año siguiente ya se puso a estudiar y metió un super posgrado, o metió la maestría, y después hace el doctorado, y tiene 28 años y ya tiene la maestría y el doctorado. Y ahí es donde a veces aparece una brecha, en que quizás que la formación para acceder a puestos en lugares, en instituciones privadas, es a veces mucho más estricta, y quizás que para los que nos volcamos más a lo público, te dan un montón de capacitaciones dentro del ámbito público, todo, y también aparece que a veces tu jefe tiene 28 años y terminó la carrera hace 2 días, pero lo nombraron porque es amigo de o es el hijo de. Entonces aparecen esas cosas que son extrañas, porque ¿no? Como que se termina dando una cosa muy rara, que el mercado privado a veces se da toda una cosa muy distinta de lo que es la excelencia en otros ámbitos. Exacto. A mí me llamó la atención eso, cómo a veces aparecen como distintas cosas distintas, pero que la exigencia es alta a veces para los chicos para su primer trabajo. Sí. Es súper interesante lo que decís, porque el tema de las pasantías durante mucho tiempo la excusa fue que en realidad la reglamentación era diferente para poder acceder en un espacio y en otro, y a veces lo que sucede es que dentro de los cuerpos de las universidades no hay nadie que tome la posta, como decir, salgo a buscar los espacios para las pasantías, ¿no? A veces Y pasa un cuando poco se de quiso eso. introducir, acá me van a corregir ustedes, pero si no me equivoco hubo un intento de hacer pasantías en el último año del secundario, Sí. y aparecieron bastantes conflictos o reacciones. Sí, pensaba en eso. Pero a mí me pareció una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, se habló el tema de si era remunerado o no remunerado, si se les iba a pagar o no. Me parece que hubo conflictos con eso, con las obras y todo. Pero una buena idea que ya tengan desde 4º o 5º año una preparación, porque ya salís con experiencia. Esteban te Pero está quizás que ya revolviendo los ojitos. No sé si por lo que vos Pero se decís, hacía los números. Mile, o si Esteban Sí, querés aportar algo. te cuento, en eso estamos porque es parte de la profundización de la nueva escuela secundaria, Qué bueno. que se está implementando hace 3 años, ¿no? Y uno de los puntos quizás de esta profundización, que no es más que el cumplimiento de la ley, de la NES, y que cada jurisdicción lo incorpora a su sistema de la manera que considera. Uno de los puntos era que en 5º año realizaran pasantías, efectivamente. Lo que pasa es que empezó este conflicto, no si eran remuneradas o no, y después que se iban a mantener o no en sentido pedagógico. O si un estudiante iba a estar en una empresa trabajando, y quién lo evaluaba o qué se tomaba en cuenta, si el profesor lo iba a acompañar y qué niveles, digo, porque también tenés una oferta, por ejemplo, de la ciudad son 104 escuelas. Y cada escuela debería hacer un convenio, un trabajo con determinadas empresas, entonces también las escuelas de zonas vulnerables quizás no tenían tanto acceso a trabajar en alguna empresa de renombre o reconocida, y habría una diferencia también en eso. Entonces se está trabajando mucho porque la propuesta es que sí tengan. Esteban, acomodate el micrófono que se te escucha medio Como que no bajo. se escucha. Ahí está. Sí, no ¿Se se corta? escucha. Ahora A sí. ver ahí. Ahora Ahora sí, perfecto. ahora sí. Que bueno, la idea es que hubiera algún tipo de norma que regule para que sea equitativo para todos. Pero bueno, se está trabajando porque la idea, si bien es positiva, el tema es que tiene que ser un tramo de formación pedagógica y no trabajo encubierto. Los chicos se transforman en cadetes o en determinados empleados, negros, encubiertos. Así que bueno,
Muy interesante lo que aporta Esteban, y me acuerdo la discusión en su momento. Graciela, querías acotar algo, creo que me habías levantado la mano, ¿puede ser? Y le damos la bienvenida a Laura. Hola, Lauri. Gracias. No te escucho, tenés que desmutear tu micrófono ahora. Ahora sí. Bueno, en realidad esta inquietud a mí me viene acarreando desde hace bastante tiempo, sobre todo por el trabajo que hago. Y yo justamente tengo dos cuestiones. Una, tengo un hijo, el jefe de recursos humanos en el INTA, en Santa Rosa, en La Pampa, y hablando con él, en algunas oportunidades, ahora él no toma más entrevistas, pero en algunas oportunidades que tocaba viajar, me decía, mamá, ¿sabés lo difícil que se me hace tomarle una entrevista a un hombre de 45 o 50 años que ha tenido experiencia bárbara y que su perfil no me lo acepten en la empresa? Pero por otro lado, tengo a mi hija que estuvo muchos años sin trabajar fuera del ámbito laboral por sus chicos, y cuando fue a la primera entrevista hace 3 años, después de haber pasado como 6, 7, ¿sí? Su primera entrevista, su hermano le dio como algunos tips, y ella siguió, no hizo caso y siguió lo que hizo Norma, se acomodó con la ropa y toda la presentación y toda la experiencia que ella tenía de trabajo, y cuando llegó a esa empresa, quien le toma la entrevista le agarra su currículum y lo deja a un lado y dice, no me interesa todo lo que vos tengas acá en este currículum, a mí me interesa saber qué te gusta hacer, cómo te llevas con tu mamá, cómo te llevas con tus hijos, qué haces cuando un hijo se enferma. Entonces la descolocó completamente porque las preguntas no se las esperaba. Y después de hablar ella, claro, están del deber ser, le dijo yo, y bueno, si uno de mis hijos se enferma, busco la manera de que alguien lo cuide para no faltar. Muy mal. Primero está la familia, hay que atender a los hijos, y esto se tiene en cuenta, qué sé yo. Y ella salió y dice, creo que no voy a quedar, porque encima le dijeron, acá además de lo que vos vas a hacer, vos vas a aprender, pero no solamente vas a aprender, a mí me gustaría que vos sepas cuál es tu deseo de lo que vos quieras hacer en tu vida, tu propósito. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y ahí quiso agua, porque de verdad los chicos salen de la escuela sin saber eso. ¿Y cuál era su propósito? Entonces la empresa, ajeno al trabajo, acompaña en el propósito que ella tiene de vida, aunque no tenga nada que ver con el trabajo que desarrolla. Entonces por eso me quedé como entre dos aguas cuando ustedes decían esto de que necesitan a alguien que tenga 5 años de experiencia y tiene 22 años, ¿no? Sí, además, Graciela, adicionalmente, pensando en lo que vos estás contando, es cierto que los que leemos un poco de cuestiones de género, lo que vemos es que a las mujeres nos hacen preguntas que a los varones no les hacen. Y eso es un tema que como sociedad tenemos que ir trabajando, porque probablemente ni a Esteban ni a Seba le hayan preguntado qué hacían a Esteban cuando Juani se enfermaba, no sé. Seguramente alguien en una entrevista supone que si Juani se enferma, la esposa de Esteban, que se llama Ceci, que es nuestra amiga también, se va a quedar cuidando al nene. Y esas son cuestiones de, también la búsqueda de trabajo tiene cuestiones que tienen que ver con el cruce de género, ¿no? Porque probablemente a tu hijo cuando haya ido a la entrevista no le hayan preguntado qué hacía si un hijo se enfermaba, no, pero a ella sí. Entonces, muchas veces ella contestó como políticamente creyó que tenía que contestar, políticamente correcta para que la tomaran, y probablemente después cuando se enfermara el hijo iba a faltar igual, porque lo que hacemos las madres o los padres, lo he visto 1000 veces a Esteban cuidando a su hijo, lo que hacemos los padres es, si nuestros hijos están enfermos, quedarnos a cuidarlo.
pero probablemente ella haya contestado o respondido lo que creyó que tenía que responder en ese momento. Lo que es injusto a veces de las entrevistas es también este cruce que tiene que ver con género, ¿no? Con preguntas como que no son las mismas para hombres y mujeres. Yo le doy la bienvenida a Silvina. Hola Silvina, que te estás conectando. A Laurita ya le di la bienvenida recién. Y voy a saludar a mi amigo, que yo quiero con toda mi alma, que es Mario Giannoni, que hoy está acá con nosotros. Mario, para mí fue el mejor ministro de Educación que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Que yo tengo el placer de ser su amiga y antes de la pandemia poder tomar café con él los martes era, ¿no, Mario? Que tomábamos café, y es un placer para nosotros que esté acá, y hoy en un día especial, porque él escribió mucho sobre la formación en la escuela secundaria, creó muchos de los programas que están en Ciudad actualmente, y los mejores programas de la ciudad, estoy segura que los escribió él, y está bueno si... Hoy el tema, Mario, es un poco conversar. Todos los jueves conversamos de cosas distintas, ¿viste? Y hoy un poco queremos conversar y discutir si la escuela nos tiene que formar a los chicos o no para una salida laboral, si generamos o no dentro del ámbito escolar habilidades que después les sirven para su vida profesional, cómo está esta distancia entre el mundo profesional y el mundo de la escuela. Y estábamos debatiendo sobre eso. Si querés contarnos tu opinión, o si querés escuchar un ratito más. Acá todos conversamos, todos opinamos, todos. Pero yo no quería dejar... Bueno, gracias, Ana. Exagerada como siempre para los elogios hacia mí. Inmerecido, cierto. Lo que se hizo bien fue producto de un equipo, así que no me puedo quedar con esos elogios. Sí, bueno, digo, sin duda me parece que la escuela tiene que dar los elementos, ¿no? Para ingresar al mundo adulto, que puede ser un mundo de estudio, puede ser un mundo de trabajo. Y yo decir que más que una salida laboral, hay una entrada al mercado, ¿no? Si la escuela forma, y la universidad y los institutos terciarios forman profesionales, técnicos, medios o técnicos superiores de alto nivel, pero el mercado de trabajo no tiene capacidad de incorporar ese personal cualificado, solo decir que la autopista 6 se va a abarrotar de coches. Todo el mundo va a querer emigrar porque acá no hay trabajo. Ese es un primer punto. Segundo punto, creo que hay que distinguir lo que es educación para el trabajo de educación para puesto de trabajo. Me dijo, educación para el trabajo, formación, entrenamiento para puesto de trabajo. A mí que la educación para el trabajo la educación es educación para el trabajo. Aprender a leer, aprender a escribir es educación para el trabajo. Aprender a pensar es educación para el trabajo, sobre todo en los trabajos propios del siglo XXI, que ya llevamos 2 décadas y las décadas que vienen, de esto que llama la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, requiere mucho más cabeza plante, mano de obra en el sentido fuerza física, ¿no? Me parece que sobre esos 2 conceptos, sé que es bueno pensar la situación. Un tercer punto, me callo y yo, que lo que viene es muy, muy complejo. Y bueno, vos venimos de educación, supongo que parte de los otros participantes también, y solemos cada vez que hablamos de educación pensar educación social o escuela. Me parece la situación que estamos viviendo nos obliga a dar perspectiva, a darnos un poco, mirar el conjunto de toda la sociedad. La sociedad nos sienta que hay una infancia y adolescencia hasta los 18 años, por lo cual el Estado ha generado estructuras y organismos, los ministerios de educación, que consumen en general la mayor parte de los presupuestos, pero después, para el mundo adulto, que hoy en día arroja más de 40-45% de pobreza y está
hablando de un desempleo de 2 dígitos, de 2 dígitos altos. Hoy escuchaba que puede llegar al 15% el desempleo. Para ese mundo adulto, que es mucha gente que de adolescencia, el Estado está diseñado con organismos que pueden enfrentar, buscar solución a esos problemas. No tenemos en Argentina instituciones como el SENAI brasileño, el SENA colombiano o el PAISCO, que tiene prácticamente un modelo de formación profesional. Formación profesional es el eje que vertebra casi sus políticas públicas. Y me parece que tenemos un diseño de Estado que corresponde a la época posterior de cuando yo era chiquito, hace mucho tiempo, donde el tema era educar a la infancia y la adolescencia, y desde el mundo del trabajo tenía otra problemática muy menor. No tenía los requisitos y las exigencias que tiene hoy en día. Hoy en día tenemos en la Argentina un desempleo estructural, tenemos 2 o 3 gestiones de desempleo, hijos y nietos que no han visto trabajar en un empleo formal a sus padres y abuelos. Tenemos el desempleo que llamamos lógico, quienes estudian o tratan de visualizar lo que puede pasar activamente en el futuro, dicen preocupados que la nueva tecnológica de inteligencia artificial deseche más empleos que crea. Que hasta este momento todas las soluciones tecnológicas generaban más empleo que el que deseaban. Estas más no. Y el tercer punto es el empleo, que hoy en día es un azote, es el producto de la pandemia. A eso hay que hacer frente pasado mañana, por no decir en este mismo modo. Bueno, me callo porque no voy a ocupar demasiado tiempo. Es un gusto compartir con ustedes. Nosotros, porque yo aprovecho siempre para preguntarte 1000 cosas, te lo hago personalmente y te lo hago ahora por Zoom. Gracias, Mario, por tu generosidad siempre. Te escucho cortado, Roxana. Ah, ¿los demás se escucha entrecortado? A ver si acerco el micrófono. ¿Me escuchan bien? Acerco un poco el micrófono. No, a vos te escuché bien. Lamentablemente al doctor, permíteme que le llame así con mucho respeto, Mario, con mucho placer escucharlo, pero así muy entrecortado. Ah, bueno. Estaba como tratando de hilvanar tu Ahora se te escucha mejor, Mario. Anto, contanos, vos querías, justo me pediste la palabra antes que Mario, y yo te vi después, perdón. No, sí, gracias. No sé si se escucha bien, tengo un Se escucha perfecto. Medio pelo. He hecho algunas cosas y nada, lo que más me quedó, lo que han hablado antes de qué loco que no se hace la misma entrevista, las mismas preguntas a la mujer que al hombre. Tal vez nosotros los adolescentes tenemos una idea de que no va a ser lo mismo, pero que nos lo digan y nos lo afirmen, es como que nos ponen, no voy a decir una presión, pero es como que a la hora de ir a una entrevista por primera vez, estamos como, ¿qué hacemos? Porque el colegio nos dan el apoyo o nos dan toda la información necesaria que necesitamos. Que nada, depende de cada profesor que tenga, bueno, las ganas de ayudarnos, que den. Uy, se colgó, ¿no? En estas semanas, en estos meses, estamos viendo esto de la facultad, de la universidad, cómo prepararnos, cómo armar un PC y todas esas cosas, entonces estamos medio asustados. Y más que nada que nos enseñan por virtualidad es a no tener todo, al no estar al lado, como que nos asusta un poco. Bueno, gracias por la reunión, la verdad me raja un montón, porque estoy aprendiendo un montón de todas estas cosas y un poco me voy preparando para la vida adulta. Bueno, esperamos que vuelvas la semana que viene, así que todas las semanas vas incorporando conceptos de toda la gente que está acá, que es maravillosa y que la verdad es que
tienen mucha experiencia y muchas cosas para decir. Es cierto, Anto, para que no te asustes, que hay algunos lugares, los famosos reclutamientos de personal, que ya han saltado esa cuestión de género. Son algunos un poco más modernos o que tienen estructuras de recursos humanos un poco más modernas. Pero sí es notable cuando uno hace no sé si ustedes conocen LinkedIn, pero cuando uno hace las recorridas por LinkedIn, ¿sabes lo que es, Santo? Por las dudas. LinkedIn es un lugar donde las personas cargamos, sí, ahora Silvina te doy la palabra. En LinkedIn todos vamos cargando nuestro currículum, nos vamos postulando si hay puestos de trabajo que nos interesan, y nos vamos relacionando con personas, te va relacionando la propia página, con personas que estudiaron en el mismo lugar que vos, o que trabajaron en lugares parecidos. Y si uno lee las historias que cuenta la gente en LinkedIn, puede ver algunas estructuras de discriminación que tienen que ver con preguntas, sí, es una red social también, gracias Mile. Básicamente se supone que se creó para buscar trabajo, pero igual siempre hay alguien que te pone hola linda, siempre hay cualquier cosa, pero si ustedes ven las críticas, así como hay gente que se queja de esto, no es un lugar para conseguir pareja, no me pongan mensajes que no sé qué, también hay muchas críticas de personas que ya cumplieron los 50 años, que son muy jóvenes, y que los discriminan automáticamente al momento de postularse, y también hay muchos cuestionamientos, lamentablemente todavía, de lo que contaba Graciela en su exposición, de que a la hija le hicieron preguntas por ser mujer, que probablemente al hijo no le hicieron por ser varón. Lamentablemente eso todavía existe, cada vez se va achicando la cantidad de lugares que hacen eso, pero todavía esos lugares, digamos, desgraciadamente existen. Pero de a poco, no te preocupes, que vamos a ir encontrando la vuelta para que hay que presentarse sin miedo y ser uno mismo. Y una pregunta que se le hace ahora a los jóvenes en las entrevistas es, ¿cómo te imaginas de acá a 5 años? Entonces yo aprendía mi psicóloga es la psicóloga de todo el Banco Provincia, y ella me contaba que cuando entrevistan gente joven, ahora la pregunta es no cómo te imaginas toda tu vida profesional, como era antes, sino cómo te imaginas los próximos 5 años, y qué te gustaría hacer en los próximos 5 años, y acotarlo, porque ya no se piensa en todos los lugares en el trabajo para siempre. Uno empieza a pensar en un trabajo donde quiere estar un tiempo y después quiere irse a otro. Entonces, en esa estructura, esa es una de las preguntas que por ahí se está haciendo más en los lugares que han como modificado su forma. Silvina, ¿querías agregar algo sobre lo que dijo Anto? Sí, simplemente, a ver, Anto, en primer lugar, este es un espacio espectacular en el cual aprendemos todos de todos, con lo cual es un espacio de crecimiento, el cual también agradezco muchísimo esta posibilidad y que se siga manteniendo. Perdón, entré tarde porque venía a una reunión de la cual me fui para poder estar, pero concretamente, Anto, te quería decir que todo lo que te está pasando, no, sin ánimo de darnos consejos, acompañarnos, ¿sí? Porque si bien también soy psico, no soy, acá estoy como Silvina y nos acompañamos entre todos. Todo esto que te está pasando es parte del crecimiento, es parte del cambio, ¿sí? Y es parte de las situaciones que de ahora más vas a empezar a vivir, ¿sí? Con lo cual, hay una frase que yo tomé hace muchos años de un pensador alemán y la voy a traducir, que dice que a caminar se aprende caminando y a amar se aprende amando. Con lo cual, las actividades las vamos a ir recreando a medida que vamos trabajando. Y lo malo no es equivocarse, sino no hacer, ¿sí? Con lo cual, te equivocaste, lo volvés a hacer, y lo volvés a intentar. Y en ese nuevo intento, seguramente el aprendizaje, la forma en que lo abordaste, va a ser muy distinta, ¿sí? Y vos vas a salir renovada. Pero nunca, nunca dejes de intentarlo y de probarlo. Y si no fue bien en una entrevista, no será ese el lugar, o no será ese el momento, vendrá otra, ¿sí? Y seguramente habrá algo mejor. Y de eso se trata la vida. No, también, a ver, tengo una frase por ahí, y lo último que les dejo es
que dice que es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, de Theodore Roosevelt. Y bueno, simplemente eso. Nos seguimos acompañando para seguir intentándolo entre todos cada jueves, para después retomar el resto de la semana. Gracias. Y te dice que muchas gracias, te escribe Anto Silvi, que muchas gracias por la frase, que la alivia. Y acá estaremos, Anto, cuando tengas tu primera entrevista, después chateamos y te vamos a dar. Pero una de las cosas, Esteban ahí acotaba en el costado, y algunos lo hemos vivido en primera persona, que además en algunos puestos de trabajo ahora te chusmean todas tus redes sociales antes de que te presentes en la entrevista. Así que eso también es un tema, y durante. Y no solo tu red social, sino la de tu familia. A mí me ha pasado, y se ríen Laura y Esteban, porque a mí me llamó una vez un alto funcionario, y me dice, ¿le podrías decir a tu marido que saque, por favor, el Twitter que escribió hoy sobre tal tema? Y la verdad que además los que conocen a mi marido saben que tiene un carácter como así muy empoderado. Yo dije, ¿cómo le digo ahora si por favor puede sacar ese Twitter? Y Esteban se mata de risa porque se acuerda toda la anécdota. Y yo transpiraba, creo que estábamos juntos, Esteban, ese día, ¿no? Sí, estábamos en tu casa por comer una cena riquísima que cocina Ceci. Y yo le decía, ¿cómo le digo ahora? Y nada, se lo dije. Y me salvó de un problema, pero es muy feo que además te revisen tus redes sociales, pero es una costumbre muy mala que tienen ahora los empleos de ver lo que estás escribiendo en las redes sociales. Lamentablemente. ¿Y en qué estábamos? Esperen, porque no sé si alguien me pidió la palabra por ahí, quiero intentar mirar y no fallarle a nadie. No tengo a nadie que me esté pidiendo la palabra ahora. Entonces, decíamos, cuando hablábamos, y Mario contaba como que en realidad la escuela nos prepara para la vida, es cierto, la escuela nos prepara la vida y nos da habilidades no solo para el empleo, sino para desarrollarnos y para todos los aspectos de la vida adulta. Y me acuerdo que nosotros hace unos años teníamos una amiga que tenía una fundación que le daba alojamiento y le enseñaba habilidades para empleo a chicas entre 12 y 16 años que tenían embarazos no deseados, ¿no? Embarazos adolescentes, y les enseñaban cómo hacer emprendimientos y cómo poder desenvolverse solas después, y entonces durante el embarazo les daban un lugar para vivir, les daban comida. Y me acuerdo que aprendí mucho de ella, porque ella era psicóloga, y una de las cosas que siempre enseñaba es, cuando vos trabajás con una población muy pobre, y les tenés que enseñar a ir bien vestido en una reunión, enseñarles siempre a comprar una remera básica, o a tener una remera básica, y a armarse muchos pañuelos. Los pañuelos, dice, cuando vos tenés una remera básica y tenés 4 o 5 pañuelos distintos que lo hiciste con telas de tu casa, parece que estás vestido totalmente distinto. Y yo me acuerdo que en ese momento me quedé mucho pensando, y después cuando con Esteban hicimos el año pasado un trabajo para la Fundación del Banco Provincia, una de las cosas que nosotros veíamos es que a veces no alcanza con enseñar los contenidos específicos de la tarea a realizar, que uno tiene que enseñar un montón de otras cosas, y nosotros veíamos, y nos habían pedido el análisis de un programa de formación para chicos de barrios vulnerables, y le enseñaban a hacer programación, y le enseñaban a hacer páginas web, con una empresa muy prestigiosa, que sale muy caro hacerlo. En ese momento, cuando nosotros hicimos el análisis con Esteban, un curso de ellos salía 100.000 pesos. Así que, ¿te acordás, Esteban? Sí, no era accesible para el bolsillo de un trabajador, digamos. Entonces, se lo daban gratuitamente en lugares que se habían configurado en 5 espacios, corregime, Esteban, si me equivoco, en 5 espacios en barrios populares. Le enseñaban a los chicos a hacer eso. Perfecto. Ahora, nosotros le preguntamos con Esteban, ¿les enseñaron cómo hacer su propio currículum para poder presentarse? ¿Participaron como fundación de todos esos lugares que la palabra no me va a salir? ¿Cómo se llama, Esteban? ¿Hayatones? Corregime, no te escucho, Esteban. ¿Hayatones se llaman? Hackatones. Eso.
Hackatones. Llevaron a los chicos a participar de los hackatones, son lugares donde los que hacen programación se conocen, intercambian, etc. Les enseñaron cómo hacer un currículum, los ayudaron, porque no después de que hicieron el curso y de que fueron a las 20 clases, habilitaron el laboratorio de informática para que esos chicos puedan seguir practicando. O sea, por ejemplo, supongamos que un chico, porque uno de los lugares donde se daba era acá en Quilmes, los chicos, después de que aprendieron esas 20 clases de capacitación sobre programación, supongamos que consigan para administrar, nosotros Fundación LEA le digamos a uno de esos chicos, haceme la página y administrame las redes sociales. ¿Desde qué computadora lo va a hacer? Habilitaron el espacio después para que ellos puedan, en sus primeros trabajitos que van a ganar poco, tener un espacio para poder hacerlo. Entonces todo eso que nosotros pusimos como sugerencias de modificaciones con Esteban del programa, que el programa estaba buenísimo, porque además la oportunidad de hacer ese curso, que es excelente, que ahora estuve mirando, porque después de eso seguí la página, y no sé si lo viste, Esteban, que ahora abrieron sucursal en Perú, en Brasil y en México. Entonces, lo que llamaba la atención era la oportunidad enorme que tenían esos chicos de poder hacer ese curso, pero después esta autopista de la que hablaba Mario, ¿no? O sea, de dónde se quedaban los conocimientos que ellos tenían y cómo podían llegar a concretarlo en eso, que además es un mercado que necesita muchos trabajadores, que no los tiene, y que si ustedes leen las publicaciones, yo no sé por qué, pero toda la vida leí los famosos clasificados. Antes los leía en el diario y ahora los leo en LinkedIn. Me encanta leerlos, no sé por qué. Pero toda la vida los leí. Y yo veo que se necesita mucho de esa gente con esos conocimientos. El problema es cómo hacemos a esos chicos que ya le dimos esos conocimientos para conectarlos con ese puesto de trabajo y que pasen una entrevista. Y a esto le sumo, Ro, un detalle no menor que lo habías mencionado, que es el tema del porcentaje de mujeres que pueden acceder a esos lugares. Digo, en el campo de la informática hay muy poco espacio, y esto es rarísimo porque es un campo de conocimiento de desarrollo moderno, con participación de mujeres. También hay un nivel de competencia muy grande, y creo que la encuesta no la tengo acá a mano, la estadística, pero nos daba algo del 15% sobre el total de participación de cupo femenino. Y esto es altamente llamativo. Sí, la competencia de esa empresa tan grande, no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre muy difícil, era un lugar creado por mujeres licenciadas en educación que daba una beca especial para mujeres. Para mujeres. Porque como el tema es que no, es como si fuera un conocimiento, no sé, no apto para mujeres pareciera, porque en realidad entonces nosotros le preguntábamos, está muy bueno, Esteban, lo que decís, porque una de las observaciones que hicimos es que por qué no ponían una cuestión de política de convocar mujeres y darle algún ofrecimiento especial, porque lo que sucede mucho, y esto lo analizamos con Esteban en muchos proyectos sociales que nos tocó analizar, muchos proyectos ponen programación, página web y todo para los hombres, y para las mujeres unos cursos que yo no los haría ni loca, que tienen que ver con todas cosas que ya muchas mujeres no queremos ser, con coser, bordar, con cuestiones más retrógradas, si quieren, de alguna manera, y como que esa oferta diferenciada no estaba buena, o sea, y nosotros habíamos analizado todos los programas y habíamos visto toda esta afluencia. Entonces, un poco lo que queríamos debatir con ustedes era eso, ver qué ven ustedes, porque por lo menos nosotros entre nosotros sabemos qué vemos nosotros. No sé quién quiere tomar la palabra. Hola Jorgito, bienvenido. Hola Flavio, bienvenido. Estás muy famoso ahora, Flavio, así que hacenos un tiempo a nosotros, los viejos amigos. Se ríe. Está muy famoso Mario ahora, Flavio, no nos da mucha bola a los viejos amigos, pero bueno, lo queremos. No sé si alguien quiere decir algo, los dejé a todos callados. Flavio, Normi dice algo, Flavio, y te doy la palabra. Sí, yo llegué re tarde porque estaba en otro Zoom, la verdad que estoy complicado en el día de hoy, pero no sé si lo trataron o no, pero digo,
Tengo más preguntas que respuestas ante todo en la vida en este momento. O sea, es una complicación real y concreta. Creo que todos estamos más o menos igual, pero bueno. Pero esta ya la venía trayendo de antes de la pandemia. A ver, ¿qué tiene que ver con lo siguiente? Yo tengo la impresión de que este tema que ustedes plantean hoy es un tema que, además de ser una cuestión más concreta del tiempo actual y para ahora, para dentro de un ratito, para los chicos que salen de un secundario, para los chicos que, qué sé yo, que tienen que entrar al mundo laboral rápidamente, pero tiene como dos niveles. Una es lo actual, lo contemporáneo, lo de este momento, y un momento más hacia el futuro, ¿no? Digo, y tengo la impresión siempre que desde educación, mejor dicho, desde afuera de la educación y en educación aceptamos pasivamente esta discusión o estos planteos, se nos dice siempre que los trabajos del futuro no están construidos, por lo tanto, no sabemos, no sabemos cómo tenemos que formar o qué cosas tenemos que darle a los chicos hoy para que esos trabajos en el futuro puedan obtener esos trabajos en el futuro. Lo planteo, digamos, lo traigo nada más que como una cuestión de dudas que tengo, porque en realidad en esa lógica se nos complica, o por lo menos se nos complica frente a la lógica, justamente contra la lógica actual de ¿qué es lo que necesita hoy un chico para salir a trabajar? En realidad, si te dicen, en los próximos 12 años va a haber miles de trabajos que van a desaparecer y se van a construir un montón de trabajos nuevos que no sabemos cuáles son. En todo caso, un pibe que hoy entra en primer grado, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a pensar qué cosas necesita para poder acceder a un trabajo dentro de 15, 17 años. O 14 o 15 más o menos. Entonces digo, me preocupa sobremanera cuando en educación todavía no nos pudimos dar esa matriz de pensamiento lógica de decir, bueno, un chico hoy o dentro de 14 años, no importa el trabajo que sea, va a necesitar estas 10 cosas. ¿Está? Lo traigo porque en realidad esa es la discusión fuerte entre las soft skills y hard skills, digamos, que siempre se está dando, y que nunca en educación podemos ponernos de acuerdo, nunca podemos encontrar un equilibrio en poder ofrecer desde educación y no aceptar pasivamente lo que nos dicen que un chico necesita para el mundo laboral. O sea, necesitamos una relación, seguramente con el mundo del trabajo, mucho más fuerte que la que tenemos hoy, claramente, pero además con ese mundo del trabajo que se va a crear, no solo con el de hoy. Digo, estaba pensando esto, digamos, antes de llegar a la reunión, porque era una de las dudas que tenía, que traigo, y que seguramente con Mario siempre charlamos y discutimos, pero hay elementos concretos que yo tiro una punta, digo, a ver, en un encuentro fuera del país, en algún momento, yo veía cómo las delegaciones, estuve en un encuentro internacional, en unas delegaciones japonesas y de Asia, nos miraban a nosotros, más que a nosotros, a los europeos, por esa cosa de que decían, no sabemos cómo hacer para que un chico obtenga un montón de habilidades que ustedes tienen y los nuestros no lo logran. Y nosotros íbamos al encuentro ese pensando en que los japoneses y los chinos eran unos fenómenos porque aprendían matemática, o sea, era como un cruce terrible digamos, en ese lugar, en el cual envidiábamos lo del otro y en realidad no nos dábamos cuenta cómo era que se construía en equilibrio algo diferente, ¿no? Digo, para plantearlo en este sentido, ahora. Sí. Normi, ¿qué querías decir? Después si alguien quiere contestar lo que planteó Flavio. Desmuteate, Normi. Normi, desmuteate, estás hablando y no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Una inquietud con la nueva modalidad laboral, el home office.
Yo creo que las escuelas, las universidades no prepararon a la gente que inicia, una persona que inicia un trabajo para manejarlo de esa manera, que me parece que es bastante complicado manejarlo, esa forma de trabajo. Y que, no sé, pero tengo mis dudas, que no sea el futuro, porque hay muchas empresas que han descubierto que es una manera de tener gente trabajando con esa modalidad y que están de acuerdo. Y realmente eso me preocupa, porque también de esa forma entonces dejaría de existir, que no sé si en la actualidad hay, hasta no hace mucho tiempo había, las famosas escuelas de oficios, que también son necesarias. La persona que termina de barrios carenciados, casi todos eran, por lo menos los que traté, los que conocí, pero que salían torneros, electricistas, matriceros, herreros, y gente que luego vivía de ese trabajo. Hoy en día no sé si eso continúa y realmente me preocupa la política del nuevo programa laboral del home office, porque primero que tenés que tener un muy buen equipo y después saber manejarlo muy bien. No sé si la educación está preparada para que nuestros jóvenes hagan eso todavía. No sé si algún compañero me puede responder. Es una inquietud que tengo. Ahora le voy a dar, Normi, la palabra a Mario, que pidió recién la palabra, pero todo lo que tiene que ver con la ley de trabajo desde el domicilio y todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, y ahí Mile después si quiere aportar algo, en realidad establece que todo lo que tiene que ver con el equipamiento informático y de internet y de conectividad y de todo que se necesita para poder trabajar, lo tiene que proveer la empresa. Ajá. Ese es un punto de los que vos estabas preguntando, que no quería que se me escape, porque la leí ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, y es un punto importante, porque, por ejemplo, si ustedes lo contraponen con lo que está pasando con la educación hoy, cada uno de nosotros que da clases, que le debe pasar a todos los que dan clases, usamos nuestros propios equipos, y nuestro propio internet, y nuestra propia no conexión o conexión, un desastre, dice Flavio. Todo lo que lo usamos, lo que tenemos, y en realidad la ley de teletrabajo lo que implica es que se supone que la institución para la cual uno trabaja debería proveer todas estas cuestiones para que se puedan utilizar. Y estaría bueno si se cumpliría. Sí, y de hecho en muchos lugares se ha cumplido, salvo en educación, perdón a los que son docentes, pero salvo en educación, en muchos empleos se ha cumplido, que le han dado las máquinas o se han llevado sus propias máquinas de la oficina a su casa. En mi caso, yo les cuento que soy más feliz trabajando de casa, porque como en el ministerio no tenía mi propia computadora, tenía que llevar mi computadora en mi mochila, me pesaba un montón, y ahora trabajo de mi casa con mi propia computadora y estoy más contenta, y creo que lo disfruto de otra manera. A mí si me dan a optar, Seba, vos que estás en recursos humanos como yo, si me dan a optar me quedo para siempre en mi casa, dando clases desde casa. Pero todo esto creo que también, como vos decías, genera la necesidad de formar en nuevas habilidades, cosas que hoy hablábamos con Mile temprano, por ejemplo, aprender a administrarnos los tiempos. No nos damos cuenta y desde casa, y hace así con la cabeza Laura, Esteban, que los conozco más porque hablo todo el tiempo, uno desde casa trabaja mucho más, y no cortás, no terminás. Además, después Mile, Laura, y si estuviera mi amiga María, dirían, se me cortó internet 3 veces, no llegué a hacer las cosas, entonces me quedé hasta las 12 de la noche haciéndolo, algo que podría haber terminado a las 6 de la tarde. Porque también están explotadas todas las redes. Seguro. O tener doble servicio, sí. Yo, por ejemplo, tengo 2 servicios de Wi-Fi en mi casa para poder responder al trabajo. O sea, tuve que instalarlo ahora para dedicarlo a eso y que se mantenga en la red para las cosas cotidianas, celulares, televisores, qué sé yo. Bueno, los jueves en mi casa nadie se puede conectar a internet. Acá están todos. Está prohibido. Alexis, mi hijo sin Play, todos sin internet, todos se tienen que desconectar obligatoriamente en este horario, porque así todo ustedes ven que en algunos momentos yo me tildo, y es eso. Mario, querías comentar algo, no sé si nos estás escuchando.
No. Me parece que no. Mario, ¿estás? No, pasa Jorge y después Silvi. Jorge, ¿qué querías decir? Contanos. Pregunta, ¿con qué vara se mediría la necesidad de un puesto laboral nuevo? No entiendo la pregunta. ¿Me ¿Con qué escucha bien? vara Hola. se mediría la necesidad de un puesto laboral nuevo o creado? Ahora entiendo. Esperame Jorge, que le damos la palabra a Mario que había pedido antes, y mientras pensamos una respuesta entre todos, porque nos hiciste una pregunta media difícil. Mario, ¿Cuál fue la pregunta? la ¿Cuál fue la pregunta, pregunta que yo no llegué a escuchar? la pregunta de Jorge fue cómo se evalúa la necesidad de No, un te puesto escucho. de ¿Me escuchas trabajo. bien, Roxana? Nosotros te escuchamos No te perfecto. escucho. Nosotros sí te escuchamos, ¿eh? No, no te escucho. Hola. Uy, qué pena. Se cortó. ¿Ustedes ¿Ahora lo me escuchan? escuchás? Sí, ¿Me escuchás Sí. ahora? sí. Yo no te escucho a vos. Pero nosotros sí te escuchamos. Bueno, digo esto y después voy a cortar porque te escucho con mucha dificultad. No, retomando lo que decía Flavio, me parece que es cierto, no puede saber lo que se desconoce, no se puede educar para lo que se desconoce, salvo que pensemos que hay algunas cuestiones básicas, retomando la distinción que hice al principio de mi intervención, que era entre educar para abajo en forma general, que educar para un puesto de trabajo. Las escuelas de oficios formaban, y pueden tranquilamente seguir formando, para un puesto de trabajo. La formación profesional forma para un determinado campo restringido de ámbito laboral. Lo que sí me parece que cualquier actividad futuro va a necesitar son lo que se llaman las competencias blandas, básicamente las comunicativas. Y va a aprender a escribir, aprender a comunicarse, generar empatía, aprender a identificar problemas, aprender a trabajar en equipo, el trabajo colaborativo. Estas cuestiones, que uno no sepa cuáles son los puestos de trabajo que puedan existir a futuro, sí se puede un ejercicio de prospectiva y pensar que todas esas cuestiones van a ser necesarias, cualquiera de esos puestos del trabajo a futuro, sea en lugar de oficina o sean, como estaban recién en tarea doméstica, en office, ¿no? Y una cosita más, digo. En los últimos tiempos, muy común que aquellos que toman trabajo, toman empleados, prefieran tengan experiencia. Porque la renovación tecnológica es tan veloz que la experiencia previa funciona más como un obstáculo que como una ventaja. Yo recuerdo muy clarito cuando retomó General Motors, ya hace casi tres décadas, su actividad en la Argentina, grandes avisos buscando personal, y siempre tiene una leyendita, preferentemente sin experiencia. ¿No? Porque capacitar para un puesto de trabajo va a ser en forma rápida si uno tiene las condiciones previas, como dirían los españoles, de una cabeza bien hablada, ¿no? Con una cabeza dispuesta, con capacidad de entender. Bueno, yo me despido, porque tengo otra actividad prevista. Un gusto compartir y felicitaciones por el espíritu del grupo. Gracias, Mario, por estar. No sé si me puedes escuchar. ¿Me escuchás? No. Después le escribo por privado. Lo que decía Mario era lo que hablábamos un poco al principio. Por ahí te contamos, Flavio, que vos al principio, o Laura, que al principio no estaban, y nosotros al principio hablábamos cuáles son esas habilidades que necesitamos para el empleo, y decíamos justamente lo que Mario estaba diciendo recién, que tiene que ver con todas esas habilidades que llamamos blandas, que son la empatía, el saber escuchar, el liderazgo, símiles. No te escuchamos ahora. No, justo estaba desmuteándome. No, que yo creo que hay cosas que son educables, digamos que uno puede quizás compartirle, sobre todo para Anto, ¿no? Que hablaba de que se viene su primera experiencia y cómo formarse y demás. Y hay cosas que también son propias del espíritu de cada uno,
En lo personal me ha pasado de tener varios pasantes en el estudio, y hay cuestiones que son fundamentales que pasan por cómo es uno, o sea, la idiosincrasia personal de uno. No hay con qué darle a un tipo que tiene ganas de aprender. Y yo hoy hablaba justamente con mi marido con la diferencia entre dos chicas. Una que se había preparado muchísimo, debía tener unos 25 años y tenía no sé cuántas diplomaturas, maestría, todo. Nunca había trabajado en un estudio jurídico, no tenía ninguna experiencia. Y después otra chica que sí, que tenía más experiencia, no se había preparado tanto desde lo académico, pero era una esponja, o sea, era una persona que se involucraba completamente con cada expediente. Iba, leía, quería todo el tiempo aprender. Me decía, ¿me explicás cómo lo haces? Yo te quiero ver y quiero ver. Eso, no es que ella lo aprendió porque fue y se instruyó, quizás que sí, pero me parece que es algo natural. Ser curioso, preguntar, levantarse temprano, estar ahí a disposición, meterle garra, comprometerse, el compromiso que uno tenga con la actividad es algo que es fundamental, al menos para mí. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que decía Mile? Vos, Silvia, habías pedido la palabra hace un ratito. En realidad me encantó lo que presentó, lástima que se retiró Mario, pero lo resumió muy bien lo que quería transmitir. Y entonces no voy a repetir, lo concateno como estamos hablando. Hay habilidades o competencias básicas, ¿sí?, que en la escuela tienen que existir. Sucede, como coincido plenamente con Flavio, lamentablemente pareciera como que si la escuela está un paso más atrás de lo que necesitan los educandos cuando egresan. Pero un poco eso pasa con todas las carreras. Uno se va haciendo después, en el andamiaje es en la práctica. Con lo cual, concatenando todo, y tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades, a lo que le sumo que trajo Mile, compromiso y responsabilidad. Y hay algo muy básico que es estas ganas de hacer y de ser, porque esta practicante que se encontró con Mile tenía muchas ganas de hacer y se encontró con una Mile con ganas de enseñar. Y muchas veces eso no sucede, entonces está también en la prudencia y en ese gustito, bueno, por acá no lo encontré, voy por este otro lado. Pero siempre tener una meta fija, ¿sí? A mí las cosas nunca me resultaron fáciles, nunca. Actualmente trabajo en lo que me apasiona, que es la educación, pero la situación laboral no es sencilla, ¿sí? Como que siempre te dicen que te quieren serruchar el piso, sí. Y la sigo remando, y la sigo remando. ¿Por qué? Porque me preparé para estar ahí. ¿Por qué? Porque mi para qué son los pibes. Mi para qué es entregarle a ese chico que me está necesitando lo mejor que le puedo entregar y lo que a mí me corresponde para que el resto pueda hacer. Conclusión, otra situación. Si la escuela, vuelvo a retomar lo que dije al principio, si la escuela aún no está, ni va a estar, ¿sí?, preparada, por parecer como que siempre los chicos necesitan un poco más de lo que les dimos. Bueno, desde mi lugar, yo trataré de hacer lo mejor posible, lo mejor que puedo dar. Con lo cual, yo tengo un cargo de asesora pedagógica y no dejo de ser profesora porque eso nutre mi cargo y nutre mi llegada a los profesores, al equipo tutorial, al equipo de conducción. Como profesora, soy profesora de idiomas, soy psicopedagoga, y noto en los chicos estas falta de habilidades como hablaban antes. Posicionarme frente a un tema, tomar la palabra. Cuando yo estudié el secundario, había que dar lección. Hoy no dan lección. Yo los hago dar lección. No, profe, pero ¿cómo usted los hace dar lección? Bueno, posicionate frente al grupo y explicar un tema. No saben explicar un tema. Entonces, ¿qué pasa? No todos lo quieren hacer. Con lo cual, bueno, no lo hace frente al grupo hoy, venía a hacerlo conmigo en el escritorio. La semana que viene, o el mes que viene, te vuelvo a llamar para que lo hagas en el grupo. Con lo cual, cierro con eso. Tiene que ver, entonces, volvemos a lo mismo, el compromiso y la responsabilidad con lo que uno hace las cosas. Y desde ese lugar vamos a ir pudiendo poner ese granito con lo que la escuela no dio, o con ese espacio que pudimos cubrir.
después de casi 22 años de trayecto áulico, y mirando un poquito hacia atrás, siento que se puede, cuanto más difícil es, mejor, y hay que estar entrenados y entrenar a las generaciones que vienen. Gracias, Sil. Una de las cosas que nosotros conversábamos y que somos creyentes absolutos es que todos siempre podemos aprender, siempre todos tenemos lugar para seguir aprendiendo cosas, y como decía Emilia, cuando hay voluntad y responsabilidad y compromiso, se aprende, y sobre todo se puede aprender. Hay cosas que las vamos formando, como esto que decía Flavio al principio, ¿no? Las vamos formando con nuestros alumnos o con nuestros hijos desde que son chiquitos. Y hay otras que se aprenden solo en los puestos de trabajo. Por eso una de las preguntas disparadoras que tirábamos al principio. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con SEBA en el ministerio y pusieron GDE y no sabemos usar GDE, que es el sistema electrónico de expedientes, probablemente en ese puesto de trabajo un chico que llega nuevo, una persona que llegue nueva, no va a saber usar GDE. Pero lo más importante es que sepa atender a una persona del público que atendemos nosotros en desarrollo social, que vienen llenos de necesidades sociales insatisfechas, poder atenderlo con una buena cara, con una sonrisa, con un gesto agradable, con empatía, con ponernos en el zapato del otro, y que eso o se forma de chiquito, como decía Flavio, o es muy difícil intentar desarrollarlo en los adultos cuando ya están trabajando en un puesto, y más cuando hace 18, 20, 25 años que están en el mismo puesto de trabajo. Nosotros Pregunta. Sí, Jorge. ¿Por qué un contador? Hay un contador ahí. ¿Por qué un contador no quiere enseñar sus secretos o sus mañas para poder resolver cuestiones contables? Y porque vos no me enseñás tus tácticas para ganar en ajedrez. Estamos en la misma. Vos le seguís ganando a Adri después de un montón de tiempo y no le enseñás tu técnica para ganarle. Le estás enseñando ajedrez, pero no le estás enseñando tu táctica para ganar. ¿Y por qué el contador te va a contar a vos su técnica y se va a quedar sin trabajo? Y si vos contás tu técnica de ajedrez, Adri te va a seguir ganando, como ya te ganó 2 veces. Me enteré por ahí. 3. ¿3? Bueno, ya te ganó 3 veces. Ahí te estás dando secretos tuyos, Jorge, de ajedrez. Entonces, lo que decía es, nosotros nos tomamos, en una época en el ministerio hicimos un trabajo de recorrer todos los CDRs del país. Para los que no saben, los CDR son los centros de referencia en cada provincia. Seba, si querés acotar algo, acotá. Es como una sede del ministerio en otra provincia, ¿no? Se podría resumir así. Exactamente. Entonces, Bueno, yo estuve recorriendo todo el NEA. Digamos, yo estaba en la Secretaría de Economía Social, trabajando para el secretario, estuve 7 años, recorriendo todo el NEA, Corrientes, Misiones y Formosa. Y sabemos que lo que más te gusta es Misiones. Sí, mi laburo muy territorial, y bueno, la escuela, yo doy clases en Florencio Varela, digo, de noche en adultos, así que bueno, un poco con Silvina comparto con lo que estaba hablando recién, porque nosotros en adultos tenemos gente que por ahí dejó la escuela 5, 6, terminó la escuela primaria hace 5, 10 años, 15 años, y retoman de vuelta y es reeducarlos. Entonces, yo no les tomo lección, pero sí les hago practicar frente a sus compañeros. Porque eso, practicar la oralidad, digamos, los hace fuertes frente a una entrevista, o hablar delante de su jefe o delante de un encargado. Entonces, yo siempre lo relaciono todo con un trabajo. Si vos no sos puntual conmigo, ya estarías en una empresa, no tenés otra oportunidad. Ya te echaron y tenés 10 atrás o 100 detrás tuyo. Entonces yo siempre lo relaciono con eso. Yo doy contabilidad, digo, por ahí para Jorge, nosotros nunca revelamos nuestros secretos. No, nunca revelamos. Yo doy contabilidad y legislación impositiva, así que y economía, digamos, son materias muy complicadas. Pero bueno, yo siempre trato de ser seductor para mi materia, porque si no, es imposible darla en una escuela de noche, donde todos van cansados. Trato de seducir de alguna manera, digamos, tratar de usar un vocabulario que no sea muy técnico, de usar muchas técnicas de la educación popular, digamos, para que sea más
fácil, llevadero para ellos. ¿Vos sos profe de Bueno, contador? el profe de ¿O de contabilidad. De contabilidad. ¿De contabilidad qué dijiste, Jorge? ¿Gerencial o contador? No, te escucho entrecortado. ¿El profesor de contador o de contabilidad gerencial? ¿De contabilidad 2 o de contabilidad gerencial, te preguntan? De contabilidad 1, 2, 3, 4 y 5. Análisis de costos. Se quedó callado, Jorge. Se quedó mudo. Callado. Se dejó sin No, palabras. bueno, y continúa. Y lo que estaba diciendo, perdón que te interrumpí, Rosy. No, por favor. Nosotros tenemos, y además tenemos que, además de ser profes, tenemos que ser consejeros, tenemos que ser el hermano mayor o el hermano menor o el psicólogo. En la escuela donde tenemos muchísimas falencias, donde llueve, no podemos tocar la pared porque se electrifica, donde anda una lamparita de las 4 por aula, donde tengo en primer año 63 personas, por ejemplo, o casi 70 de algunos años, en un aula donde me ensucio la pared porque me doy contra el pizarrón, donde se da informática y no tenemos una computadora. Entonces, yo llevo a veces 3, 4 computadoras que tengo en casa, que las voy para dar una clase de contabilidad para que ellos vean cómo es. Silvina, bueno, esto lo sabe, el que es docente sabe lo que es la escuela pública, lo que luchamos los profes para prepararlos para el futuro. Y bueno, hoy lo que decía Flavio, creo que nosotros, por lo menos en mi escuela, o en mi distrito, estamos muy lejos de darnos esa discusión. Totalmente. Estamos muy lejos. Totalmente. ¿De qué distrito es? Varela, Florencio Varela. región 4, Florencio Varela. Florencio Varela, sí. Una sola Sí, cosita Flavio. Yo te entiendo, Sebastián, lo que decís con respecto a la lejanía que uno ve en estas cosas. Para ponerlo en un marco general de lo que yo venía planteando, o de lo que planteé. En realidad hay una presión sobre la escuela para la formación de recursos humanos. Y esa presión genera, de alguna u otra manera, digamos, la lógica de fracaso, entre comillas, porque lo que te cargan al final de la cuenta es que la escuela no preparó a los chicos para el mundo laboral. El mundo laboral se presenta frente a la escuela como un mundo que parece diferente al de la escuela, y en realidad debería ser un continuo. Y esta lógica que no podemos lograr, más allá de los recursos que no tienen algunas escuelas, que eso es una cuestión más de los estados o de las propias empresas también, ¿por qué no? De preparar a sus futuros recursos humanos. Digo, antes de ayer o hace unos días escuchaba a Lino Barañao, que discutiendo sobre el tema de si era público, era una cuestión pública o privada, la cuestión de la vacuna, ¿no? Esta cuestión de la vacuna la de Oxford. La de Oxford, ¿no? Entonces, en realidad me pareció genial lo que dijo desde un punto de vista, absolutamente conceptual. No, seguramente la vacuna no es un acuerdo entre dos empresas que van a lograr sacar la vacuna, etcétera, etcétera, y que el Estado no participó de las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero hay algo importante, hay 172 personas trabajando acá en la Argentina, en la empresa que se abrió hace poco, y esas 172 personas fueron formadas por un sistema educativo, del cual, o sea, no fueron formadas por las empresas que las tomaron. Ellos abrevaron en un sistema educativo, y lo que habría que pensar, por eso yo digo que es una lógica de acuerdos que no logramos terminar de lograr, que cuando desde la educación te planteas que hay que sentarse con las empresas a pensar cuáles son los recursos
humanos que quieren formar te dicen, no, sos privatista, está mal lo que haces, tenemos que pensar la escuela del Estado, etcétera, etcétera, o al revés. Desde las empresas privadas te dicen, no, vos sos del Estado, entonces nosotros no nos sentamos como, digo, hay que pensar en ese continuo, digo, ahí es donde nos cuesta poder lograrlo, y en realidad la escuela, frente a esas grandes empresas, termina siendo una hormiga, porque termina digamos, las empresas tienen otros poderes que no tiene la escuela, en realidad, para imponer discursos. Entonces digo, en esto el Estado es fundamental, me parece a mí, ¿no? El Estado como Estado, no la escuela. El Estado como Estado para lograr sentar tanto a los docentes, entre comillas docentes, que es la escuela en realidad, con las empresas para ver, bueno, qué tipo de recurso humano va a necesitar usted dentro de 20 años. Empecemos a formarlo hoy, de tal manera, con tales cosas, y que sean los didactas, o mejor dicho, los pedagogos, no los didactas, los pedagogos, los que traduzcan esas lógicas de los pedidos de las empresas para poder hacer y formar a los recursos humanos que vamos a necesitar dentro de 10 días o dentro de 10 años, no lo sé. Pero digo, me parece que nos está costando esa cuestión del trabajo, así como hablamos de que necesitamos soft skills, empatía y lógica de acuerdos y demás, nos está faltando como sociedad eso. Estamos en un nivel un poco más bajo con respecto a esa lógica. Y me parece que la escuela tiene que dar un paso en eso. Primero bajar ciertas cuestiones de corazas que se ha puesto a lo largo de varios años en los cuales ha sido lastimada constantemente. Y por el otro lado, solicitarle al sector privado que también organice las demandas sobre los recursos humanos que va a necesitar. Y a partir de eso, encontrar un camino que pueda formar a los pibes desde la más tierna infancia hasta la adolescencia. Porque si no, lo que buscan es que se formen en cuarto y quinto año. No, eso sería ideal. Esas son las estrategias de trabajo de los países desarrollados. Pero ahí es donde me parece que tenemos que ir a buscar. El perfil, armar el perfil con anterioridad. Es más, yo tiro una sola cosita con esto. Sí. Esto ya se hizo en la Argentina en algún momento. No fueron grandes, digo, se fue Mario, pero ahora ya que está le voy a ensalzar un ratito. Yo fui parte de la gestión de Mario en la ciudad de Buenos Aires. Y esto ya se hizo. Hubo un programa que se llamaba PROTET, Programa de Transformación Tecnológica, que lo que hacía era sentar a los educadores con las demandas de los empresarios en el área de la educación técnica, para empezar a formar perfiles de egresados futuros de la necesidad que tenían no hoy, sino que iban a tener prospectivamente en 5, 10, 20 años. Y a partir de eso lograron, por ejemplo, en el área de la metalmecánica, lograron formar en 4 o 5 escuelas de la ciudad ciertos perfiles profesionales que hoy están todos trabajando. Además, pensando en términos también de el trabajo futuro, el trabajo presente y la desocupación, que es el otro gran problema en todo esto, en cómo formamos gente que puede entrar al mercado laboral rápidamente de una manera en la que, digamos, la escuela haya aportado mucho más de lo que aporta, no por imposibilidad de la escuela, sino por imposibilidad de este gran acuerdo que creo que tenemos que lograr, ¿no? Sí, también pensándolo en forma general, y esto que vos decías, Claudio, al principio, de formarlos desde muy chiquitos, también uno puede saber que hay algunas habilidades que podemos formar en los chicos desde edad muy temprana, solo cambiando la didáctica del trabajo que hacemos. Porque, a ver, a ver si no sé si soy clara lo que quiero decir. Lo conceptual, me parece cómo usar el GDE, lo pueden aprender después cuando ya están en el puesto de trabajo, o algunas, ustedes ven que si ustedes miran LinkedIn o chusmean, cada vez más empresas quieren formar equipos de capacitación para sus empleados para poder darle esos contenidos específicos que no tienen sobre el trabajo que tienen que desarrollar. Pero hay un montón de habilidades, y en esto lo tiro a la discusión, que a mí me parece que se pueden ir generando desde chicos
que los van a ayudar en habilidades blandas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con cómo resolver situaciones conflictivas y cómo cuando no se da lo ideal de lo que uno busca, buscar alternativas y resolver situaciones, el chico el día de mañana, cuando esté en un puesto de trabajo y se le haya caído internet, va a buscar otra forma alternativa de solucionar ese problema. O una serie de cosas, o por ejemplo, si nosotros enseñamos en la escuela, y en esto Graciela, que trabaja todo lo que tiene que ver con educación emocional, lo debe trabajar muy bien, si nosotros le enseñamos cómo tener empatía con el compañero de banco, cómo entender que el otro puede tener un problema, cómo trabajar un montón de cuestiones, eso se puede traspolar, y sobre todo si lo vamos haciendo desde chicos, eso se puede traspolar a una resolución de conflicto luego en un espacio laboral, que es una de las cosas que en los espacios laborales más se necesita. Sobre todo, y también en esto hay que mirar un poco para adentro, no solo el mercado laboral son las empresas, también el mercado laboral muchas veces, y sobre todo en algunas regiones de la recorrida de SEBA, muchas, también el mercado laboral único es el Estado. Sí. Muchas veces, muchos lugares, es el propio Estado el mercado laboral, y desde la escuela tenemos que llegar a formar esas habilidades blandas que le va a permitir a esa persona trabajar en ese mercado laboral que está cercano a su zona, como por ejemplo, si nosotros vamos a ir a trabajar, y esto, lo bueno, hoy no están las chicas porque tenían inconvenientes, las chicas de otras provincias, me fueron escribiendo en particular, pero si nosotros elaboráramos una planificación que tenga que ver con habilidades blandas, seguramente podamos llegar a muchos espacios con estos juegos de pensar resolución de situaciones, decir, bueno, no tengo, y esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros estamos en un empleo público y no tenemos nuestra propia computadora, y entonces decimos, bueno, no tengo computadora, entonces no puedo trabajar. Opción B, voy reclutando computadoras tiradas como SEBA y digo, bueno, me llevo las computadoras. Opción C, me llevo la computadora desde mi casa. Opción D, entonces, si uno tiene la capacidad y va logrando a lo largo de su formación de tener capacidad de empatía, capacidad de resolución de situaciones que no son las ideales, capacidad de un montón de cosas, está como más cerca de conseguir un puesto de trabajo, y no porque uno se tenga que dejar pisotear, no hablamos de flexibilidad en el sentido de dejar pisotearse y maltratarse y seguir en el puesto de trabajo, sino en el sentido de resolverlo con lo que no tenés. Y nosotros teníamos un programa de tutorías, por ejemplo, dentro del Ministerio para los chicos de Adultos 2000, y como no le podíamos imprimir los formularios, bueno, como no le podíamos imprimir los libros, yo en mi caso molestaba a mi marido para que los imprima, otro molestaba a otra persona, y los íbamos imprimiendo y los íbamos reclutando. Lo que quiero decir es que a veces enseñar a resolver las situaciones que no están 100% dadas es una habilidad blanda que podemos ir formando. La comunicación entre el grupo también es una habilidad blanda que es muy importante. Muchos de los problemas que se suscitan en los espacios de trabajo tienen que ver con una comunicación que está mal dada. Y en esto, si nosotros nos equivocamos en cómo nos comunicamos, probablemente la pasemos mal en nuestro puesto de trabajo y se generen situaciones que no son las ideales para nosotros. Y todas esas habilidades, porque y hay cuestiones que no tienen que ver con ser brillante o ser súper capaz. Para llegar a horario no tenés que ser brillante, para tener empatía con el otro no tenés que ser brillante, para aprender a comunicarte no tenés que ser una persona superdotada. Sí, hay que ir jugando desde chicos con esas cuestiones, y por ahí parece trágico, pero no es menor que todos los estudios demuestran que el alto índice de chicos que se suicidan es porque la intolerancia a la frustración. Y esto está estudiado, está más que analizado. Si nosotros desde chicos no les enseñamos a poder tolerar las frustraciones, y ojalá no tengamos chicos que se suiciden, pero los chicos se siguen suicidando, pero seguramente si les enseñamos a tolerar las frustraciones, vamos a tener una persona en un puesto de trabajo que, si no está todo idealmente para que trabaje, pueda resolverlo y pueda buscar una alternativa B, C, D, F, y esto que necesitamos a la hora de trabajar. Sí sabemos igual algunas cuestiones que el mundo del trabajo necesita, que ya las fuimos diciendo, pero también una capacidad negociadora, también aprender a trabajar en equipo,
O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad el contenido específico del trabajo se puede llegar a adquirir hasta en el puesto de trabajo, con capacitaciones posteriores a ya tener el puesto de trabajo, como Seba, que nos banca a nosotros como profes en las capacitaciones del ministerio, o seguramente Esteban en las capacitaciones que hacen del ministerio, o en distintos lugares. Pero hay cosas que sí se pueden trabajar desde que son chiquititos, y por ahí eso sí podemos laburarlo y pensarlo. Si nosotros lo trabajáramos desde chicos, la empatía, trabajáramos la buena comunicación, trabajáramos la tolerancia a la frustración, probablemente de grandes no tendríamos que dar cursos sobre empatía. Y hoy los cursos de empatía, si armamos uno, va a estar lleno. Y cuando nosotros recorríamos las provincias y dábamos un curso que se llamaba de comunicación interna y empatía, así se llamaba el curso, y recorrimos todas las provincias dándolo, lo que encontrábamos era mucha intolerancia entre compañeros de trabajo, no hablarse hace un montón de tiempo, no compartir un mate, no saber qué le pasaba al que estaba al lado. La gente me decía, bueno, no, yo no hablo con Laura porque Laura siempre está seria. Perfecto, ¿sabés por qué situación está pasando Laura? No, porque está seria y no le hablo. ¿Pero le preguntaste alguna vez si le pasaba algo? No. Y los hacíamos hacer ejercicios, y después muchos terminaban llorando y expresando todo lo que le pasaba, y por ahí Laura tenía la madre grave hace 3 años, y nadie sabía. Entonces, esas cuestiones que uno las hace de capacitaciones cuando ya son grandes y ya están en un puesto de trabajo, probablemente se puedan trabajar a lo largo de toda la formación de otra manera, ¿no? Hablé demasiado. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Laura. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón que estuve tarde hoy, pero llegué al menos. Sí acotar que bien como decía Ro, en estos casos de que uno no se molesta si quieran preguntarle al compañero de al lado qué le pasa o qué tiene. Yo puedo hablar de la experiencia cuando entré a trabajar en el lugar donde estoy hoy. Yo tenía a cargo 100 personas, de las cuales en poquito tiempo me di cuenta que no se hablaban unos con otros y trabajaban en el mismo programa, y que al menos tenía que tener el compañero de al lado, recibir el mail que le estaba mandando su compañero de al lado, y que si no entendía lo que estaba escrito, le podía decir, che, ¿me decís que quisiste mandarme? Y no pasaba en 100 personas, y era un montón. Realmente fue un trabajo bastante complejo, porque me senté uno por uno a ver si el trabajo que estaba haciendo era el que se sentía cómodo realmente, si podía hacerlo, si estaba cómodo con eso. Pero lo que más me llamaba la atención era esto, que no se hablaban con los compañeros, no se preguntaban, no sabían la función que tenían de al lado, o sea, no era el que estaba en otro piso. Entonces, eso también tiene mucho que ver con los que nos tenemos en lugares para poder trabajar, pero la capacitación es fundamental para al menos poder poner la semillita, como digo yo siempre, de que las personas, a todas nos pasa algo, a todas tenemos problemas, todos los resolvemos de diferente manera. Lo mismo hoy que pasó con la pandemia, todos nos atravesó la pandemia y todos lo fuimos resolviendo como pudimos, con las herramientas que teníamos a mano. Entiendo que más allá de estas cuestiones, comparto con Mile las ganas de querer aprender, es absolutamente positivo, sea profesional o no sea profesional. Realmente eso no lo diferencia, pero sí las ganas es por sobre todas las cosas lo más valioso, por lo menos para mí en forma particular, es lo primero que se valora. Una persona que tiene ganas de trabajar, una persona que llega a horario a las clases de Seba, sabés que va a llegar a horario al día del trabajo el día de mañana. Yo tengo hoy personas de 50 años que te llegan 3 horas tarde. Entonces, no es una cuestión de edades, es una cuestión, entiendo yo tal vez, de principios de responsabilidad, de compromiso con la tarea. Nada, les comparto esto como experiencia de lo que me viene pasando, pero a veces va a encontrarse con su entorno laboral o con su vida laboral. Tengo un hijo adolescente, tengo un hijo que está para salir a la calle a trabajar, que tiene todas las ganas, pero no sabe cómo. Es tan sencillo como esto, no sabe cómo.
Entonces, bueno, de a poquito me parece que está buenísimo que hagamos estos tipos de debates porque vemos que es algo muy común. A Anto le pasa, a mi hijo le pasa, a Ale le pasa. O sea, es algo que tendremos que también acompañarlos como profesionales, como docentes, pero también como familia. Que a veces esto en el día a día, en la vorágine, también a veces no nos damos cuenta un poquito de estas cosas, lo digo también particularmente, pero bueno, el acompañamiento, sea desde donde sea, es lo que me parece que es más importante hoy. Ahora sí no lo salen. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo Seba. quisiera agregar algo. Sí, Anto y Yo después solamente Seba. que, perdón, Sí, Seba, decime. Decime, no, Seba. tengo un compromiso que lo estoy postergando, me están haciendo preguntas. Decirle que te esperen de la 5 escuela. minutos más, así hacemos los avisos parroquiales después de que habla Anto y cortamos. Dale. Anto. Bueno, gracias. Nada, más que nada quería agradecerles, porque se nota que nos quieren acompañar a los jóvenes, nos quieren ayudar, que tienen las ganas, se nota la pasión. Y la verdad, hoy me voy súper contenta y aliviada y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y de sumarme a los Zoom. Así que muchísimas gracias. Y Anto, te quiero decir una cosa, si no aplicás para un trabajo, en una entrevista, porque te haces una pregunta discriminatoria, ese trabajo no es para vos. Quédate tranquilo. Estoy de acuerdo. Hay lugares que no los merecen. Seguro. Sí, un poco yo pensaba en eso que dijo Seba, exacto, cuando, ¿se acuerdan hace unos jueves atrás cuando alguien dijo, esa escuela no es para ese chico, en realidad ese chico va a estar mucho mejor en otra? ¿Se acuerdan que se planteó ese tema? Y seguramente es porque vos vas a estar mucho mejor en otro y ese lugar no te merece. El jueves que viene, todavía no sabemos qué, pero queremos hacer algo especial con Esteban y con Laura para festejar nuestro aniversario primero, así que queremos que estén todos ustedes y todos los que hoy no pudieron estar, y podría leer todos los mensajitos, porque están en otra reunión, porque están en Zoom, porque no funciona Internet, pero el jueves que viene intentaremos estar todos juntos para poder hacer un reconto y un recorrido de este año vivido y contarles todo lo nuevo que se viene en la convocatoria. Ayúdenme Laura y Esteban. Convocatoria de voluntarios para trabajar en la fundación, vamos a trabajar algunos concursos que si Esteban quiere decir 2 palabras, que las diga, vamos a trabajar un montón de cosas re lindas, que las vamos a lanzar el jueves que viene para hacer cumple por Zoom, como dice Anto, sí, súper cumple por Zoom. El cumpleaños. El cumpleaños. No sé si querés tirar Qué 2 bueno. líneas, Esteban, o te lo guardás así súper exclusivo para el jueves. Sí, no, la idea es también convocarlos y poder conocerlos desde otras áreas de conocimiento, como puede ser la fotografía, como puede ser la escritura. Entonces la idea es hacer una especie de concurso que podamos compartir y difundir con nuestros conocidos, con compañeros, amigos, y explotar algunas otras áreas de conocimiento, de expresión que me parecen interesantes valorar en este contexto de la fundación. No se escucha, Esteban. A ver, ¿ahora? A ver, ahora. Sí. Es un tema el micrófono. Nada, bueno, esto empezar a hacer algún concurso para que todos puedan participar, para que sea interactivo, que tengamos una idea de vuelta. Así que estamos dándole la suerte. Lanzamos en estos días de aniversario los 2 concursos, lanzamos algunas cosas nuevas, la semana que viene festejamos, les vamos a ir contando toda la semana cómo, y el 1 de septiembre hicimos una convocatoria a un amigo de la fundación, como digo yo. Nosotros tenemos amigos individualmente, pero también tenemos amigos de la fundación. El 1 de septiembre va a estar con nosotros, así como hoy tuvimos la suerte de tener a alguien que yo admiro mucho, como es Mario Giannoni. El 1 de septiembre vamos a tener a Gustavo Marangoni, sociólogo, profesor, un genio, un politólogo muy importante, amigo nuestro, que va a estar, como estamos nosotros así conversando, le vamos a dar primero unos minutos para que nos cuente el tema por el cual lo vamos a convocar, que también se los vamos a compartir en unos días, y después él va a chusmear como nosotros, así vamos a tener esta ida y vuelta de siempre, pero con un amigo de la casa
acompañándonos. Otro día invitamos a otro y así sucesivamente iremos los que se quieran ir sumando. Siempre saben que la consigna es que esto es una discusión horizontal. Nosotros no queremos hacer capacitaciones de las mateadas. Probablemente después abramos, porque internamente así lo decidimos, capacitaciones donde hay alguien que expone y bueno, podemos preguntar, pero en realidad no es tan horizontal, pero los jueves seguirán siendo de mateadas. Así que el jueves que viene de cumpleaños, ¿cómo pusiste? Zumple la semana que viene, Anto. La semana que viene de Zumple, después les vamos contando toda la semana cómo. Y el 1 de septiembre tenemos a nuestro amigo Gustavo Marangoni que estará con nosotros conversando y si quieren después les mandamos el flyer para que también puedan difundirlos, para que otros también lo puedan escuchar. Así que muchas gracias. Creo que es el primer día que terminamos más o menos. Sí, Silvi. Perdón, ¿nos avisás por WhatsApp? ¿O hay un grupo? Siempre por WhatsApp. Siempre los que no tienen Anto, ¿anotaste mi celular? Sí, yo la tengo a Lidia. Estoy preocupada, ahora le voy a mandar a Lidia, que ya hace 2 jueves que no viene. Fue Lidia que me invitó la primera vez. Está trabajando Lidia, hoy no la liberan. No la liberan, digo yo, ¿viste? Estamos sobrepasados. Estaba en el comercio 25, en una capacitación. Así que bueno, gracias Flavio, vos también por estar, gracias a todos. Gracias Normi por volver, que te extrañábamos. Gracias Fer, que es la primera vez que estás, espero que te hayas sentido cómoda. Gracias Santo, volvé el jueves que viene. Además, ya volvés y es cumpleaños, así que ya estás de joda el primer... Ya está. Gracias Laura, gracias Esteban, gracias Jorgito, gracias a todos. Buena suerte. Buena semana. Gracias Jorge, Gracias a ustedes. Besos. Hasta el jueves próximo. Adiós. Cuídense. Graciela, bienvenida. Laura, Miles. Graciela, bienvenida. Besos a todos. A todos. Besos para todos.